Muy buenas, te doy la bienvenida a este paseo por la playa de Desgrau en Menorca. Me gustaría un poco contarte que estoy aquí porque hay un congreso sobre el tratamiento del dolor que se llama Sine Dolore, un congreso internacional que vienen médicos y gente de todo el mundo. Está fenomenal, ¿no? Porque el dolor, que luego hablaré un poquito de él, el poder tratarlo y saber qué hacer con él, pues creo que es fantástico la ayuda que nos dan los médicos, ¿no? en el tratamiento de este tipo de situaciones. En el Congreso hay una cosa que me rompió un poquito la cabeza. Siempre hacen una especie de ponencia, sale un médico y hace una ponencia de alguna temática. La temática de ayer fue realmente curiosa, porque era sobre la sábana santa. Y yo dije, bueno, ¿y un médico va a hacer una exposición un poco científica sobre la sábana santa? Veamos de qué va esto. Y la verdad es que fue absolutamente fascinante. Yo había muchos datos que no conocía, como buena presentación científica, todo muy presentado, con datos muy interesantes. Este sudario, para que te hagas una idea, si no has oído hablar de él, es el que supuestamente cubrió a Jesús. Al cubrirlo quedó su imagen en cierta forma grabada de un modo que científicamente a día de hoy no podemos explicar. Si se hizo, si fue pintado, si fue, no sé, hecho de alguna manera. Total, que hay un montón de estudios que van investigando. En esos estudios, al principio decían con el carbono 14, que igual no coincidían las fechas, pero parece bastante demostrado que todo este estudio del carbono 14 y tal no es en absoluto concluyente. Y un poco el resumen de toda esta historia que la verdad es que fue sumamente agradable de escuchar, porque yo decía, no sé si estoy en una conferencia científica o en un programa de Iker Jiménez de Cuarto Milenio, pero la exposición fue realmente brillante. Un poco, digamos, la conclusión de esta exposición es que cómo se queda grabada la imagen de esta persona en la sábana santa es inexplicable a día de hoy. No sabemos cómo eso se ha quedado ahí, cómo se ha quedado ahí marcado. Y cuando acaba esta ponencia, pues claro, nos vamos a ir a una especie de ágape donde empezamos a hablar con los médicos. En estos médicos, muchos obviamente son agnósticos, otros son creyentes y digamos que el tema generó mucho debate, pero un debate bastante enriquecedor, por decirlo de alguna manera. Por cierto, esto es, como veis, esto de Menorca, estas aguas, o sea, estar por aquí andando es una maravilla, sobre todo los que somos de Soria, que somos un poco de secano como las patatas. Poder disfrutar el mar y el sol es absolutamente fantástico. Mar y sol y agua y contacto con la naturaleza son algunos de los ingredientes básicos para tener una buena vitalidad. Que por cierto, si te interesa, el 10 de mayo estaré dando una conferencia gratuita sobre cómo aumentar la vitalidad de tu cuerpo para que llegues al final del día con las pilas cargadas. Si no puedes estar de manera presencial, puedes inscribirte en davidserrato.com y luego te la envío de manera, como te digo, absolutamente gratuita. Vamos a ir a generar buen karma, vamos a dar a la gente información interesante de valor para que vuestra vida mejore y por ley y por karma, pues esto me redundará antes o después. Si creas el bien, eso te retorna como un boomerang. Pero sin salirme del tema en el que estaba, acaba la exposición y nos ponemos a hablar ahí con varios médicos. Yo parte del tema de mi conversación interesante es que acabo hablando con una doctora que no es en absoluto creyente. Y se establece un debate muy interesante. Dice, bueno, yo soy una científica y somos átomos, estos átomos llega un momento que se destruyen, sí, de alguna manera vuelves a la Tierra porque te descompones y tal, pero ya está, esto no tiene mayor recorrido. Yo le cuento que para mí, no muy basado en las religiones, porque creo que
que para mí la vida es espiritual, las religiones es una expresión de esa espiritualidad, hay 4.200 religiones censadas, que habrá más. O sea, yo digo siempre, qué suerte que la tuya sea la buena. Las religiones es una forma de dar salida a esa espiritualidad. Y yo le contaba a ella que creo que es muy importante que tengamos un sentido trascendente de la vida. Y el sentido trascendente de la vida creo que se puede separar perfectamente del sentido religioso. Y me voy a explicar, porque creo que esto es muy importante. Más que nada porque cuando acabó la charla, la persona me miró y me dice, bueno, esto que me has contado me cuadra. Y por eso te lo quiero compartir, a ver cuál es tu opinión. El sentido trascendente de la vida, para una persona religiosa, entendemos que cuando esta vida acaba, luego hay algo. De hecho, todas las religiones en general nos dicen que la vida es trascendente, pero cuando acaba esta vida, luego viene algo. De aquí vamos al cielo, al nirvana, al limbo, al Valhalla, al más allá, o al infierno, o a donde sea. Pero cuando acabamos aquí, vamos a otro sitio. Algunas de estas religiones lo que nos dicen es que podemos estar subiendo y bajando continuamente, budismo, hinduismo, otras que después de esta vida esto se acaba, pues según el cristianismo, pues acaba esto, vas al cielo y al infierno según la que haga, cómo te hayas portado, ¿no? Lo que hayas hecho con tu vida. Pero me da igual, si volvemos, no volvemos, para mí lo importante es el sentido trascendente. ¿Por qué? Porque si tenemos un sentido trascendente de la vida, creo que tendemos a ser más altruistas. En cierta forma nos cortamos más al hacer el mal y intentamos sacar una mejor versión de nuestra propia persona para dejar pues una semilla, buenas acciones y que esto, pues hombre, redunde que en el momento del más allá vayamos a un sitio que sea más interesante para nosotros. Si no tenemos ese sentido trascendente, creo que, claro, vivimos la vida intentando, o sea, estar bien nosotros y nuestra gente más cercana, que normalmente son nuestros hijos. Porque en ese sentido trascendente, sin ese sentido trascendente, creo que lo que ocurre es que vamos a tener miedo. Miedo a que claro, si esto se acaba, voy a tener mucho miedo a la muerte, porque si luego no hay nada, es normal tener miedo. Y si tengo miedo, voy a estar mucho más parado o parada y me va a costar un montón ser más altruista y pensar más en los demás. Yo voy a estar pensando más en mí, en mi ombligo, voy a ser más egocéntrico, voy a defender más lo mío, pero creo que ese miedo a la muerte, a que esto se acabe ahora, el sentido que le puede dar a la vida el no estar tan pendiente de los demás, o no querer ganar tantos puntos para lo que viene luego, no es tan positivo. Cuando discutía con esta médico estos puntos, ella me decía, bueno, pero yo no creo que después de esta vida haya nada, pero aún así yo creo que soy buena persona y que intento ayudar a los demás. Y ahí es cuando convenimos que había que llegar a un punto intermedio. Yo le propuse, mira, da igual si eres religiosa o no. En cada vida, porque el personaje que tenemos ahora, David Serrato, como persona nunca más va a volver a existir. Mi personalidad morirá conmigo, irá a donde le toque ir, incinerado o lo que sea, y no volverá a existir un David Serrato. Este personaje jamás volverá a existir. Sí creo que mi conciencia, mi alma, mi esencia, como lo quieras entender, sí continúa. Si no crees esto, no pasa nada, porque tienes que entender que si tú estás en esta vida, lo que tienes que hacer para tener una vida feliz es ser coherente, y dejamos las religiones al lado, con tu esencia, con tus valores, con tu ética. Podemos tener un enfoque más hacia la filosofía, o sea, como te digo, hacia la ética. Entonces, si tú vives conforme y con coherencia a tus valores, creo que tu vida va a ser mucho mejor, convengámoslo así. Porque si tú vives de una manera que no es coherente con lo que tú sientes y con lo que tú eres, finalmente es mucho más fácil que sufras, que tengas una vida con miedo, sin realización. Y si te das cuenta, todos buscamos los mismos. Esta persona que no cree, en el fondo, quiere ser altruista, quiere sentirse bien, quiere poner sus talentos al servicio de los demás, y la gente, pues, que tenemos un sentido quizá más religioso, más espiritual, buscamos exactamente lo mismo. Que luego esperemos que esto redunde en un más allá de alguna manera, pues bueno,
quién sabe, porque realmente no sabemos qué hay luego, pero sí sabemos que en esta vida, si eres coherente con tu espiritualidad, si eres coherente con tus misiones de vida, que para mí son dos, una con tu propia persona, tienes una serie de retos que superar en tu vida, de aprendizajes que tener, y cuando tienes tu misión personal puedes ir a la otra misión de vida, que es hacia afuera, y pones tus talentos al servicio de los demás. Me parece sumamente difícil tener una vida con valor, con sentido, con felicidad, si de alguna manera lo que tú eres no lo aportas al mundo exterior. Así que tanto si eres creyente como si no eres creyente, creo que el sentido de la vida para todos es el mismo. Entender esa coherencia, qué somos, qué queremos, trabajar temas personales y poner nuestros talentos al servicio de los demás. Todo el sentido de que tengas una vida trascendente y feliz, que espero que así sea. Y para acabar esta charlita que me ha surgido aquí un poco de la nada en este bonito paseo, fijaros, aquí estoy metido en las aguas, decirte y recordarte que el 10 de mayo a las 8:30 hago esa conferencia presencial en Soria, totalmente gratuita, donde te voy a explicar una serie de técnicas para mejorar tu vitalidad. Si tenemos vitalidad, podemos enfrentar la vida de una manera totalmente distinta. Y creo que es interesante que entiendas cómo la vitalidad que tienes hay que aprender a gestionarla, hay que ver cómo podemos gastarla mejor y cómo podemos recargarnos de maneras prácticas. ¿Que no puedes estar presencial? davidsarrato.com, buscas esta charla en mi agenda de cómo tener más vitalidad, te inscribes y tacatá. Te la envío al email para cuando quieras la puedas escuchar. Muchísimas gracias por acompañarme en este paseo por Menorca y por Desgrao. Espero que esta parrafada, este speech que he tenido, te genere un poquito de introspección, de que entiendas cuál es el sentido de la vida para ti, que pienses de entrada qué crees que ocurre contigo cuando mueres, si continúas o te ponen ahí en la lápida que me quiten lo bailado, y que todo esto, obviamente, sea un puente para ayudarte a tener una vida feliz con lo que eres y poniendo tus talentos al servicio de los demás para hacer un mundo mejor. Muchas gracias.